Buenos días, doctor. Buenos días a todos. Muchas gracias por participar nuevamente en esta charla del ciclo. Hoy vamos a abordar el régimen de percepción de IVA para operaciones efectuadas en portales virtuales y básicamente en lo que son las novedades y esta nueva resolución, la 5319, que acaba de entrar hace muy poquito en vigencia a partir del 1 de abril. Recordemos que ya existía un régimen de percepción del impuesto al valor agregado sobre operaciones que se formalizaban a través de plataformas digitales, pero tenía algunas particularidades que son distintas a este nuevo régimen, como ser, por ejemplo, que el aquel entonces vigente régimen desde el año 2011 abarcaba las operaciones de venta de cosas muebles nuevas y también prestaciones de servicios, cuando hoy vamos a ver que este régimen de percepción es más abarcativo. Entonces, ¿qué ocurrió? Debido al crecimiento exponencial del comercio electrónico que se fue produciendo a lo largo de los últimos años y el surgimiento de nuevos operadores que actúan como intermediarios de estas operaciones y que son realizadas a través de plataformas digitales, hizo necesario intensificar los controles debido a que el fisco comenzó a detectar nuevas modalidades de evasión. Es entonces en este ámbito que fue dictada o publicada en el Boletín Oficial el pasado 23 de enero la resolución 5319. Como decía hace un rato entonces, lo que hace esta resolución es sustituir el régimen de percepción de IVA aplicable a operaciones concertadas o perfeccionadas electrónicamente a través de plataformas digitales. ¿Qué operaciones son las alcanzadas entonces? Las ventas de cosas muebles no registrables, ya sean nuevas o usadas, y las locaciones y prestaciones de obras y servicios. A su vez, la resolución incorpora nuevos agentes de percepción, actualmente son 20 en total, establece alícuotas diferenciales en base a la situación y al comportamiento fiscal de los contribuyentes. Esta resolución, como dije entonces, abroga a su antecesora, la resolución 2955, y deja sin efecto el artículo 5 de la 3905, que lo que hacía era actualizar algunos valores y parámetros de esta resolución. Vigencia entonces, 1 de abril, y aplica a operaciones concertadas o perfeccionadas a partir de esa fecha. Bueno, para poder entender bien este régimen de percepción, lo primero que tenemos que saber es qué se entiende por plataformas digitales, y este concepto está definido en el anexo 1 de la resolución 5319. Dice que son sitios web o partes de ello o aplicaciones web, las que llamamos apps, incluidas las móviles y cualquier otro sistema con acceso a Internet mediante el cual se presten servicios, entre otros, de intermediación de las operaciones que mencionábamos recién, ¿no? Independientemente de la forma de instrumentación o la modalidad que se adopte para llevar adelante esta intermediación. Veamos entonces quiénes son los agentes de percepción. Los agentes de percepción serán los titulares o administradores de las plataformas digitales que perciban algún tipo de comisión, retribución u honorario, pero esta administración. Entonces acá es un punto importante, porque si no existe comisión o retribución, no aplica el régimen de percepción de esta resolución. Como mencionaba recién, los agentes de percepción actualmente son 20, como algunos ya todos conocemos, Mercado Libre, Pedido Ya, Rappi, entre otros, y son sujetos que están incluidos en el anexo 2 de la resolución general. Y también serán agentes aquellos que sean nominados en lo sucesivo también por resolución general. Tanto la designación como la baja será por resolución general y va a tener que indicar la fecha a partir de la cual esta designación o baja va a surtir efecto. Bueno, ya vimos entonces los agentes de percepción. Ahora tenemos que ver quiénes son los sujetos pasibles. Estos serán los residentes del país, ya sean personas humanas, sucesiones indivisas, personas jurídicas y demás sujetos alcanzados por el IVA, que a través del uso de plataformas digitales vendan cosas muebles no registrables, ya sean nuevas o usadas, o presten servicios, ¿sí? Como veíamos al principio de esta exposición. Ahora, estas personas humanas, sucesiones indivisas y demás sujetos tienen que ser responsables inscriptos en el IVA o
sujetos adheridos al régimen simplificado, al monotributo, pero no en cualquier caso, solamente cuando se verifiquen determinadas causales del artículo 9 de la resolución general, que básicamente son los monotributistas con magnitudes superadas, y también aquellos sujetos que no acrediten la condición de responsables inscritos en el IVA, los exentos o no alcanzados, o que no puedan acreditar la condición de monotributista y que realicen operaciones en forma habitual, frecuente o reiterada. A este universo de sujetos se lo van a llamar no categorizados a los fines de este régimen. Lo que es importante recordar es que cuando hablamos de residente, es residente conforme las pautas del título 8 del capítulo 1 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, y es fundamental, es una obligación del agente de percepción de lograr la identificación del comprador, ya sea con quit, con quil o CDI, a través del medio que disponga a tal fin, pero deben identificarse. Pasemos ahora a estos sujetos que llamamos no categorizados y que realizan operaciones habituales. Cuando este tipo de sujetos, por las operaciones que realizas, van a quedar alcanzados por el régimen de percepción, hay distintos supuestos. Uno de ellos es cuando en el transcurso de un mes calendario, las operaciones que sean concertadas o perfeccionadas a través de plataformas de una misma, ¿no?, plataforma digital, cumpla concurrentemente con dos condiciones: sean 10 o más, y que el monto total de las operaciones sea igual o superior a 200.000 pesos. Ese es un supuesto donde decimos, bueno, hay operaciones de manera habitual y por lo tanto están alcanzadas por el régimen. El otro supuesto es cuando se verifique en el término de 4 meses calendarios consecutivos la realización de 4 o más operaciones por cada mes y el monto acumulado de las mismas, considerando los 4 meses, ¿sí?, sea igual o superior a 200.000 pesos. Ahora, respecto a este punto tenemos una excepción, que es en el caso de la venta de bienes muebles no registrables usadas, cuando revistieron para el sujeto vendedor la condición de, o estuvieron afectados a uso o consumo personal. En este supuesto no se considerará habitualidad cuando el monto de las operaciones acumuladas sea inferior a 400.000 pesos. Para no estar alcanzado entonces por esta percepción, los vendedores van a tener que manifestar ante el agente de percepción con carácter de declaración jurada y a través del medio que especialmente se disponga, que este bien revestía esta condición y esta causal de exclusión no podrá volver a ser aducida en el transcurso de 2 años calendarios. ¿Qué ocurre? Cuando un sujeto reviste, porque se verifica algunas de estas dos situaciones que mencionaba anteriormente, la condición de sujeto no categorizado para el régimen, lo va a revestir desde el momento en que se verifique esa condición. ¿Y hasta cuándo? Hasta que acredite la inscripción en AFIP o hasta que cese el cumplimiento de los parámetros que definieron esa habitualidad. Con lo cual acá se requiere una constatación sobre una base cuatrimestral de la situación del vendedor por parte del agente de percepción. En definitiva, nos encontramos con un sujeto híbrido. ¿Por qué? Porque puede ser que un sujeto durante un cuatrimestre revista la condición de sujeto no categorizado y al cuatrimestre siguiente no y al siguiente sí, con lo cual es una situación, digamos, un poco particular la que nos está presentando esta norma. ¿Cuáles son las excepciones? Y en todo régimen de percepción tenemos excepciones. Las excepciones tanto subjetivas como objetivas. Dentro de lo que son las exenciones subjetivas, tenemos los beneficiarios de regímenes de promoción, ¿no?, cuando otorguen liberación o diferimiento de IVA, en cuyo caso solamente no va a aplicar este régimen para la parte del importe, digamos, liberado o no diferido, y en el caso de sujetos exentos o no alcanzados en IVA o monotributistas también están excluidos del régimen. Recordemos que en el caso de monotributistas dijimos que en algunos casos no, que es cuando están en una situación de magnitudes superadas, que lo vamos a ver ahora en un instante nada más. También están exceptuados de sufrir las percepciones los que están obligados a actuar como agente de percepción de este régimen de la resolución 5.319, y los beneficiarios de certificados de exclusión vigentes según la resolución 2226. Obviamente, previa validación de previa verificación de la validez de ese certificado, y solamente va a alcanzar a los periodos y porcentajes por los cuales se haya podido acreditar esta exclusión. Entonces, estas son
las situaciones de exclusión. ¿Qué es lo que ocurre? El agente de percepción está obligado, ¿sí? El sujeto pasible está obligado a informar al agente de percepción a través del mecanismo que se dispone con carácter de declaración jurada cuál es la exención que le aplica y la norma que lo sustenta. ¿Cuál es el plazo? El vendedor tiene un plazo de 10 días corridos desde que se perfecciona la operación electrónica o con carácter previo a el momento en el cual está obligado a percibir lo que ocurra con anterioridad. Ahora, en determinados supuestos, ¿sí? En el caso de los incisos 1, 3 y 4 que mencionábamos recién de la resolución 5319 del artículo 4, cuando el agente de percepción realice una consulta web, que ahora vamos a mencionar, previo a la percepción tiene que hacer una consulta a través de un servicio web, si hace la consulta y resulta de la misma que no hay que aplicar percepción, entonces en ese caso quedará exceptuado de sufrirlas el vendedor. ¿Cuál es la oportunidad? Si en qué momento la plataforma digital, o sea, el agente de percepción tiene que actuar como tal. Cuando la plataforma digital cobre total o parcialmente la comisión o retribución por esta intermediación que está ejerciendo. Ahora bien, en el caso de sujetos no categorizados, la percepción hay que practicarla en el mes calendario en el cual se verifiquen las condiciones que generan la obligación de percibir. Y hay que tener en cuenta ¿sí? Estos parámetros para definir si está alcanzado o no el parámetro en cuanto a monto y cantidad de operaciones que mencionábamos hace un rato nada más. La percepción va a tener que ser liquidada en su totalidad al momento en el que se configure alguno de estos supuestos y como dijimos recién, el agente de percepción tiene que realizar una revisión cuatrimestral de la condición de estos vendedores. ¿Cómo se calcula la percepción? La percepción se va a calcular aplicando un porcentaje sobre el precio total de la operación. Y el precio total de la operación está definido como el mayor entre el precio de la información que surge de la información de la plataforma digital o del monto sobre el cual se calcula esa retribución o comisión de la plataforma. Es decir, de estos dos importes tenemos que tomar el mayor. A los fines de determinar el precio total, no hay que tener en cuenta otras comisiones o retribuciones que se puedan haber devengado que no tengan que ver con la intermediación, que es la que está sujeto a este régimen de percepción, como pueden ser publicidad, fees por administración o algún otro cargo financiero. Pero sí puede incluir, cuando corresponda y en el caso de que no esté correctamente discriminado, formarán parte del precio total otros impuestos como IVA, internos, entre otros. Dijimos entonces que los agentes de percepción tienen que verificar una serie de situaciones porque en base a eso van a definir, por un lado, si procede o no percibir y por otra parte, cuál es la alícuota que tendrán a aplicar sobre el precio total de la operación. Entonces, van a tener que verificar respecto de los monotributistas que no superaran los parámetros máximos de facturación acumulada anual o el precio unitario de venta para el caso de venta de bienes muebles, ya sean nuevas o usados. Recordemos en este caso que para lo que es prestaciones de servicios, la categoría actual máxima, el límite máximo, está fijado en 5.650.236 pesos. Para el máximo para la venta de bienes son 8.040.721 y el monto unitario de precio unitario máximo para el caso de venta de bienes está fijado en 85.627 pesos. Entonces, el agente de percepción tiene que realizar estos controles y si lo supera, entonces tendrá que percibir. En el caso de sujetos no categorizados, que hablábamos al principio, tiene que verificar la cantidad y el valor acumulado de las ventas, tanto mensuales como cuatrimestrales. A su vez, el agente de percepción va a tener que verificar o hacer una consulta a través de un servicio web dispuesto a ese fin, que se llama WS, o sea, Web Service RG IVA. El agente de percepción va a poder realizar la consulta, ya sea por lote o de manera individual, con el quit will o CDI del sujeto, recordemos que tienen que estar identificados, y el resultado de esa consulta tendrá una validez de 30 días corridos.
Bueno, acá está la matriz, ¿no? Uno de los anexos de la resolución con las alícuotas aplicables en cada caso. Dijimos entonces, las alícuotas se aplican sobre el precio total de la operación, varían entre un 1 y un 8% dependiendo de la condición fiscal del sujeto y del resultado de este control sistémico que se obtiene de la consulta al servicio web RGIVA. Fíjense, a modo de ejemplo, un sujeto responsable inscripto en IVA que no presenta ningún tipo de incumplimiento, ya sea de presentación de declaraciones juradas, informativas o determinativas, es decir, si hace la consulta y no obtiene observaciones, va a tener una alícuota baja del 1%. Tomemos otro ejemplo, un responsable inscripto que tiene la quit con limitaciones, bueno, la alícuota obviamente va a ser más gravosa, en este caso 7%. Otro caso, por ejemplo, puede ser un responsable inscripto que tiene algún tipo de irregularidad con el domicilio fiscal electrónico, por ejemplo, que no esté constituido o el domicilio que constituyó sea inválido, bueno, la alícuota será una alícuota del 5%. En definitiva, en base a determinados incumplimientos o irregularidades del contribuyente, cuanto más sean esas irregularidades, más elevada va a ser la alícuota. Otro caso, por ejemplo, los monotributistas con magnitudes superadas. Bueno, en ese caso, la alícuota también va a ser el 7%. O en el caso, por ejemplo, de sujetos no categorizados, cuando uno realice la consulta a través de la página web, bueno, acá va a tener una alícuota más gravosa del 8%. También la alícuota del 8% se va a aplicar en los siguientes casos. Fíjense, en el caso de condenados por delitos tributarios o aduaneros, los condenados por delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de este tipo de obligaciones, ya sean propias o de terceros, los condenados por causas penales en las cuales se haya condenado a funcionarios o exfuncionarios públicos con el motivo de ejercicio de sus funciones. También la alícuota del 8% aplicará para personas jurídicas cuyos directivos hubieran sido condenados por alguno de los delitos anteriormente mencionados y los declarados en quiebra sin continuidad de explotación. La situación de los monotributistas también es importante recordar porque la percepción, o sea, como regla general los monotributistas no están alcanzados, pero estarán alcanzados cuando superen los parámetros máximos de facturación acumulada o el precio unitario de venta para el caso justamente de venta de bienes inmuebles. A esos fines tenemos que considerar los ingresos brutos provenientes de las operaciones alcanzadas por esta resolución que hubieran sido realizadas hasta la fecha de la operación que se trate, incluida esa y en los 11 meses inmediatos anteriores. Cuando se verifique que efectivamente se excedió en estos parámetros, él va a ser sujeto de las percepciones hasta tanto regularice su situación fiscal ante AFIP. En definitiva, estas percepciones que sufrió hasta tanto regularice porque se inscriba en IVA o desde que quede firme la declaración de exclusión de pleno derecho del régimen, todas esas percepciones sufridas la podrá tomar como pago a cuenta. Otras disposiciones interesantes o importantes de la resolución: el monto mínimo de percepción para responsables inscriptos y monotributistas es igual o superior a 2.000 pesos y esto opera en relación con la totalidad de las operaciones agrupadas por mes calendario. La constancia de percepción es la factura o documento equivalente que se haya extendido en los términos de la resolución 1415 y 4291. Es el único documento válido que habilita al cómputo del crédito fiscal. La percepción tendrá el carácter de impuesto ingresado y será computable en la declaración jurada del periodo fiscal en el cual fue practicada, y en el caso de que genere saldo a favor, esta revestirá el carácter de ingreso directo y será objeto de compensación, acreditación, devolución o transferencia a terceros. ¿Cómo se ingresan estas percepciones? A través del SICORE, utilizando los códigos que indica la propia resolución, y como dijimos, el agente de percepción tiene que tener identificado al vendedor con quit quil o CDI, y si no lo pudo hacer, tendrá que informar esta quit genérica. Bueno, y ya para ir finalizando, le quería mencionar que en febrero, hacia fin de febrero del 2023, hubo una reunión del espacio de diálogo particular para tratar específicamente este tema. Se reunieron miembros de AFIP, también la Cámara Argentina de FinTech y otros operadores
de plataformas digitales y se planteó una serie de inquietudes o interrogantes. Yo ahí les muestro el temario, pero les quería compartir las conclusiones de algunas de las preguntas que me parecen de interés. Se planteó si la venta de cosas muebles registrables estaban incluidas en el régimen o si eventualmente se iban a incluir. Bueno, sabemos que no están dentro del objeto porque lo dice expresamente la resolución, pero además tengamos en cuenta que para transferir el dominio de este tipo de bienes es necesaria la inscripción en un registro. Con lo cual, cuando se publican este tipo de bienes, como puede ser un auto, un inmueble, se hace a modo de clasificado, pero la transmisión de dominio no se perfecciona hasta que se cumpla con este registro. Por lo tanto, no solamente no están alcanzadas, sino que no está previsto que estén en un futuro alcanzadas por el régimen. Otro punto que se consultó es cómo es la transición hacia que se comience a implementar la norma, que dijimos que está en vigencia a partir del 1 de abril, respecto del control cuatrimestral de los sujetos no categorizados. Bueno, acá lo que se dijo es que el primer mes que hay que considerar es el mes de entrada en vigencia, o sea, abril, y a partir de ahí tenemos que considerar que inicia el primer cuatrimestre. Otra inquietud que se planteó es cómo podemos definir, ¿no?, que estos sujetos realizan operaciones en forma habitual y frecuente, si estos sujetos no categorizados, cuando estemos en presencia de prestaciones de servicios. Bueno, en este caso, lo que nos transmite la FIP a través de este espacio de diálogo es que lo que se tiene que verificar es el perfeccionamiento o la concertación de la última operación que, sumado a todas las demás, haga que el sujeto quede encuadrado como operador habitualista, teniendo en cuenta la cantidad y monto de las operaciones, independientemente de la duración de la prestación o el momento en que vaya a cobrar esa comisión. Otra consulta que se planteó es, nosotros hablábamos de estos sujetos no categorizados que quedan alcanzados por el régimen por realizar operaciones de manera habitual o reiterada. Bueno, este monto que se pone de límite de facturación en un mes de 200.000, ¿no? Este límite de 200.000, ¿es por facturación total o por comisión? Y si había que tener en cuenta si es por número de quit de sujeto vendedor o puede ser en base a la cantidad de usuarios o la cantidad de cuentas donde se cobre, perdón. Bueno, acá lo que dijo el fisco es que en realidad el monto de 200.000 pesos son 200.000 pesos de facturación, no por comisión. Para definir el parámetro de habitualidad, lo que tenemos que tener en cuenta son las operaciones realizadas a través de la misma plataforma digital por el mismo vendedor o prestador de servicios. O sea, lo que tenemos que tener en cuenta es la quit, la QUIL o la CDI, independientemente de la cantidad de usuarios que registre ese mismo quit en la plataforma o la cantidad de cuentas de cobro que tenga también registradas. Otro tema que se planteó son las famosas tiendas virtuales, donde se cobra un fee de alquiler, ¿sí?, pero no se produce o no se perfecciona o concreta la venta dentro del portal. Acá lo que se consultaba es si están o no alcanzadas por el régimen. Bueno, en este caso, donde lo que se hace es ofrecer un servicio de exhibición de producto o de publicidad, pero la plataforma digital no hace intermediación alguna en cuanto a la concertación de la operación, no se está verificando el presupuesto de hecho que establece la propia resolución general y por lo tanto este tipo de situaciones no va a generar una operación alcanzada por el régimen de percepción que estamos estudiando. Otra pregunta también me parece interesante es ¿cuál es la periodicidad que tiene el agente de percepción que consultar este servicio web para poder definir cuál es la alícuota de percepción a aplicar? Bueno, nosotros dijimos que, la norma no establece una periodicidad, ¿no? Que diga, no sé, una vez por mes, una vez cada 15 días, no lo establece. Sí, lo que dice es que una vez que se hace la consulta, esa consulta tiene una validez de 30 días corridos. También lo que hay que tener en cuenta es que cualquier situación fiscal del contribuyente que pueda llegar a repercutir en algún cambio de alícuota se va a ver reflejado en este servicio web service a partir del día siguiente a que ocurre el mismo. Con lo cual, si bien la consulta tiene una vigencia de 30 días,
el agente de percepción puede realizar las consultas con una menor frecuencia, incluso por cada una de las operaciones que realiza, para asegurarse de actuar adecuadamente como agente de percepción. Y para terminar ya entonces la charla de hoy, les quiero dejar los links de interés sobre este tema. En la página de AFIP, a través del link que muestro en pantalla, se puede acceder al micrositio de economía digital y elegimos operaciones en plataformas digitales y ahí tenemos a modo de preguntas y respuestas los aspectos más relevantes de este régimen. Y también a través de la página web de AFIP podemos acceder a las actas de espacio particular, de la cual hoy hice alguna mención, ¿sí? de algunas preguntas, pero como vieron el temario es bastante más extenso, bueno, lo pueden consultar a través de este link. Bueno, muchas gracias a todos, espero que les haya sido de utilidad y quedo a disposición para consultas. Sí, muchas gracias. Bueno, me han acercado dos preguntas. Una dice, para el caso de un monotributista, ¿cómo se debe determinar si aplica la percepción por superar las magnitudes de ingresos máximos del régimen? Bueno, acá estamos hablando, ¿no es cierto?, de un monotributista que está en esa situación de magnitudes superadas y por lo cual sería sujeto alcanzado por las percepciones del régimen de las 5.319. Bueno, esta situación fue clarificada por el fisco a través de este espacio de diálogo particular que mencionaba hace un rato nada más, donde indica que lo que nosotros tenemos que considerar para ver si superan o no las magnitudes y en consecuencia si procede la percepción es la operación en cuestión, las operaciones de ese mismo mes y de los 11 meses inmediatos anteriores. Más allá de que el régimen se encuentra en vigencia a partir del 1 de abril, el fisco aclaró que hay que ir para atrás también, ¿sí?, a los fines de determinar esta acumulación. Por ejemplo, supongamos que tenemos una venta de abril del 2023, bueno, para definir si esa operación está o no alcanzada, obviamente considerando todas las operaciones realizadas a través de la misma plataforma digital, vamos a tener que considerar las ventas desde mayo del 2022 hasta abril del 2023, inclusive la que estamos analizando en este momento. Y la otra pregunta tiene que ver con si existe algún tipo de actualización para los importes establecidos para definir la habitualidad de los sujetos no categorizados, ¿sí? Nosotros hablábamos que aquellos sujetos que son no categorizados ahí quedan alcanzados por el régimen de percepción cuando se verifican alguna de las siguientes circunstancias, ¿no? Cuando tenían en un mes calendario una determinada cantidad de operaciones, cuando se superaba una determinada cantidad de operaciones, que eran 10 o más, o y a la vez el monto acumulado de las ventas superara los 200.000 pesos. Y por otra parte, el otro tema que teníamos era analizar por cuatrimestre calendario, ¿sí?, si tienen 4 o más operaciones y también si se supera un monto máximo de ventas. Bueno, lamentablemente la norma no prevé un mecanismo de actualización automática de estos importes de 200.000 pesos y 400.000 pesos, y todos sabemos que en un contexto inflacionario como el actual, estos valores rápidamente van a quedar desactualizados. Bueno, esperemos que esto sea tenido en cuenta y en el futuro, a través de una resolución general, se puedan ir actualizando estos importes. Bueno, muchas gracias.